Génesis, que son los capítulos relacionados con la creación del universo, con la creación de los ángeles, con la creación del ser humano, con la creación de la vida biológica, etcétera, etcétera. Pero dentro de estos dos capítulos del Génesis no nos podemos imaginar el banquete que Dios nos tiene preparado. Es impresionante cómo el camino del justo es como la aurora. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia y cada vez que nosotros escudriñamos y realmente Dios ve, el Espíritu Santo, que queremos saber más, cómo comienza a desenterrarnos tesoros que aquí están y los hemos leído tal vez 40, 50 veces, pero de repente el Espíritu Santo nos muestra que al comenzar a estudiar más profundamente los versículos de la Biblia y sobre todo en el libro del Génesis, las palabras originales en el hebreo, resalta así el petróleo y salta todas las joyas y las piedras preciosas que tenía Dios enterradas y escondidas y que están siempre disponibles cuando tenemos realmente la pasión por la verdad. Debemos ser apasionados por la verdad. En estas 8 conferencias, esta es la 8ª, no nos hemos salido de los primeros 2 versículos. Imagínense nada más. Hasta este momento hemos estudiado el versículo 1 y el versículo 2. Y rápidamente, para todos ustedes que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar estas conferencias, permítame hacer un breve resumen de 2 o 3 minutos. El versículo 1 del Génesis está relacionado con la física moderna, con la astrofísica y con la ley de la entropía, que es la primera y la segunda ley de lo que se llama la termodinámica. Cuando nosotros venimos al Génesis, encontramos una revelación impresionante acerca del origen del universo. ¿Por qué el ser humano no podría jamás descubrir el origen del universo si no nos hubiera sido revelado por el que creó el universo? Por la simple y sencilla razón que para que sea científico tiene que ser repetitivo. O sea, la ciencia o los científicos examinan el fenómeno y toman apuntes con todo lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Lo que oímos, lo que vemos, lo que experimentamos. Y un científico tiene que demostrarlo después en un laboratorio, en tubos de ensayo, para que se acepte como algo que ya está comprobado por la ciencia o por el conocimiento de la observación. Pero la ciencia o los científicos jamás podrían descubrir cómo se originó el universo, porque nadie estuvo cuando el universo fue originado o cuando fue creado. Entonces los científicos, al poder comenzar a tratar de investigar algo que trasciende su capacidad de investigación científica, los científicos también inventan teorías. Entonces, ¿qué es lo que se nos ha enseñado y qué es lo que se sigue enseñando en las universidades? Pues que el universo comenzó con una gran explosión, lo que se conoce como el Big Bang, y que de esa explosión del desorden se formó el orden, y que de una forma fortuita y accidental se formaron todas las galaxias y el orden y los circuitos y la atmósfera que cubre la tierra y las condiciones en las que el ser humano vivimos nosotros, que no las tiene ningún planeta fuera de nosotros, en las galaxias que nos rodean, y que todo fue un accidente y algo que fue realmente no creado. Entonces, todo esto que los científicos se han imaginado que fue, han pasado aproximadamente 6,000 años de historia, y no ha sido más que en los últimos 2 o 3 siglos, 18, 19 y 20, cuando las más grandes verdades científicas se comenzaron a descubrir y se comenzaron a confirmar por el libro que tengo en mis manos y que se llama la Biblia. Por ejemplo,
Un gran científico como Laplace fue cristiano. Un gran científico como Isaac Newton fue cristiano. Un físico, matemático, astrofísico, un genio de la física y las matemáticas como Blaise Pascal eran cristianos. Todos estos grandes hombres de ciencia de algunos siglos eran cristianos. Pero de repente entramos al siglo XX y comienza en el siglo XX, a principios de 1902, 1903, el primer carro de gasolina, donde brincamos del burro. Después de casi 5,000 años de historia, brincamos del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió en casi 5,500, casi 6,000 años, se comienza a descubrir hasta el siglo XX. Del motor de gasolina brincamos a la era nuclear, se bombardea el uranio 235, se produce la bomba atómica, los hermanos Wright comienzan a volar, hacen la primera tentativa de volar. El doctor Alejandro Fleming, 1929, descubre la penicilina. Comienzan a ser atacadas muchísimas enfermedades. 1954 se bota la primera plataforma espacial. 1969 llegamos a la luna. El 70 comienzan a inventarse los iPhones, esos que ya quitaron la relación familiar, porque todos están a la hora de la comida y la cena y el desayuno con su aparatito ese cochino que por todas partes ya todo el mundo no puede vivir sin él. Llegamos a 1980-90, el internet, y llegamos al siglo XXI, donde la tecnología y los descubrimientos científicos y espaciales ensoberbecieron al ser humano. Y los científicos que comienzan a aparecer en el siglo XX, ¿quiénes son? Bueno, primero viene Sigmund Freud a finales del siglo XIX, tratando de hacer experimentos para poder entender por qué la naturaleza tan contradictoria del ser humano. ¿Qué es lo que la psicología quiere abarcar? El examen de la psique o de la conducta. ¿Por qué somos tan contradictorios? ¿Por qué somos tan autodestructivos? Después viene, ¿verdad? Carlos Marx, bueno, fue antes de Freud. Carlos Marx con Federico Engels hacen un libro. No, el problema de la sociedad son la lucha de clases. Y lo que queda en teoría, 1917 viene Lenin, la revolución bolchevique rusa, comienza por primera vez en la historia la ideología del comunismo. Llegamos ya a todos los demás científicos que se levantaron ateos, y nunca en la historia, jamás había habido tantos ateos como en el siglo pasado, como en el siglo XX. No, estamos en la luna y los cohetes y el internet, el ser humano va a alcanzar esto y por aquí, por allá, y comenzamos a ensoberbecernos y profesando ser sabios, dice Pablo en Romanos, se convirtieron en necios. ¿Por qué? Porque esas cosas que trascienden la investigación y el conocimiento humano, no es posible que lo descubramos con nuestros propios medios. Dios tuvo que bajar del cielo en la persona de su Hijo Jesucristo, y nos tuvo que hablar con el lenguaje que tú hablas y con el lenguaje que yo hablo, para mostrarnos Cristo con la naturaleza y los ejemplos de las semillas, de los árboles, de las frutas, de las aves, los secretos del universo espirituales con ejemplos terrenales, para que nuestro lenguaje, hasta los agricultores y las personas que ni a la primaria fueron, pudieran entender las cosas que pertenecen a Dios. Entonces es maravilloso que cuando venimos al libro del Génesis y penetramos en los secretos que la física, la astrofísica, la genética, la biología han descubierto, nos demos cuenta que solo Dios lo pudo haber inspirado. Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue el principio del tiempo, apúntalo, del espacio y de la materia, como lo vimos en la conferencia anterior. Ahí comenzó el tiempo, el espacio y la materia. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 algo sucedió. Porque en el versículo 1 la tierra, en el hebreo eretz, estaba seca. Y en el versículo 2 encontramos un desorden caótico en nuestro planeta. Desordenada
vacía, tinieblas y el abismo. Palabras que se usan en todo el Antiguo Testamento para el pecado y para la enemistad en contra de Dios. Veamos rápidamente lo que es las palabras tinieblas. Ya vimos que la palabra desordenada y vacía en el hebreo es la palabra tohu, T-O-H-U, así como suena tohu, se tradujo desordenado y significa en estado caótico, completamente fuera de lo normal. Y la palabra vacía es bohu, con B grande O-H-U, que significa vano, inservible. Y Dios dice, Isaías 45, no creó la tierra en estas condiciones. Vamos a ir apoyando cada cosa que vamos enseñando y vamos a ver en Isaías capítulo 45, versículo 18, que así es como más adelante encontramos que la tierra no fue formada originalmente en el estado en que el versículo 2 la describe. Dice 45, 18 Isaías, porque así dijo Jehová Dios que creó. Ahí se usa la palabra bara, que significa crear de la nada, ex nihilo. O sea, las palabras que se usan en el Génesis son importantísimas para poder enseñar la creación de Dios, porque la otra palabra es yatzar, con Y, que significa formar, y asa, dar forma o moldear. Entonces, cuando estudiamos el Génesis capítulo 1, en cada uno de los días de la creación se usan palabras diferentes para entender que, por ejemplo, parecía una contradicción. En el versículo 3 del Génesis aparece la luz y Dios dijo que sea la luz, y hasta el día cuarto aparece el sol y la luna, y venían muchos ateos. No, aquí hay una contradicción. ¿Cómo puede haber luz cuando hasta el cuarto día aparece el sol y las estrellas? Cuando no se dan cuenta que la palabra que se usa en el hebreo en el versículo 7 y 8 del Génesis para el sol y la luna, no los creó Dios. El sol y la luna ya existían, estaban en la creación anterior a nosotros, como lo vamos a ver cuando los ángeles habitaron este planeta antes que nosotros. Vamos a ver que Lucifer fue creado en este planeta antes que nosotros, y vino una rebelión satánica de la cual vamos a hablar después, tal vez en la conferencia 9 o 10, que hizo que el mundo entrara en un estado de juicio, donde la tierra tuvo que ser cubierta de agua. En el versículo 2 ya la tierra no está seca, ya no es eretz en el hebreo, tierra seca, sino que es una tierra desordenada, con abismo, con tinieblas. Y la pregunta es, ¿qué le pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 a la tierra? Y entre el versículo 1 y el versículo 2 hay millones de años de intermedio o de paréntesis. Y este fenómeno, que entre un versículo y otro haya 2000, 3000, 1.000.000 de años de diferencia, se repite continuamente en toda la Biblia. Eso lo explicamos ya anteriormente. Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová que creó, vara de la nada los cielos. Él es Dios, el que formó ahí está la palabra yatzar, apúntalo. ¿Ven la importancia de traer la Biblia? O por lo menos en tu mano apúntatela si quieres ya. Ahí la palabra formar es yatzar. O sea, creó Dios, crea la tierra, y de la materia que ya existía, como un escultor, como un alfarero, le comienza Dios a formar. Que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Ahí compuso es asa. En este versículo se usan las tres palabras hebreas que se usan en todo el capítulo 1 del Génesis. En este solo versículo de Isaías 45, 18. La creó de la nada, la formó y la comenzó a moldear. Asa. Y dice así, no la creó tohu. La palabra que se usó en el versículo 2, no la creó en vano,
ni tampoco para que ni desordenada, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Muy bien. Cuando todos ustedes estudien la teología, o a los estudiantes serios de la Biblia, van ustedes a descubrir que la Biblia contiene diferentes perspectivas y diferentes formas en la que muchos han interpretado un pasaje o un versículo. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2 de la Biblia hay una corriente de teólogos que dicen que cuando dice la Biblia Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, se refiere al principio de la creación del universo, y eso no puede ser. No puede ser, en primer lugar, por las evidencias que estamos demostrando. ¿Cuál es? Que la tierra no fue creada desordenada y vacía. La tierra no fue creada en tinieblas, porque Dios es luz. Y la pregunta sería, ¿las tinieblas de dónde salieron? O sea, si las tinieblas ya estaban antes que la tierra fuera formada, es porque antes de nosotros las tinieblas aparecieron en la rebelión de Lucifer. Y la Biblia nos muestra en Job 38, en Proverbios capítulo 8, en el Salmo 104, de que la tierra fue fundada antes que nosotros, y que tenemos que poder estudiar la Biblia y compararla con otros pasajes para no solamente del Génesis poder sacar conclusiones erróneas. Y la otra pregunta a nuestros hermanos que creen que no hubo una diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2 es la siguiente: si esto está describiendo el origen de la creación original, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Y la Biblia es clarísima que los ángeles fueron creados antes que nosotros, y veamos esta evidencia en el libro de Job capítulo 38. Dicen los versículos 4 al 7. Vean ustedes, santos de Dios, la importancia de poder unir todos los pasajes de la Biblia para no sacar y concluir de uno solo doctrinas que se convierten posteriormente en herejías. ¿Qué cosa es una herejía? Es una verdad llevada al extremo, o una verdad inflada desproporcionadamente por personas que no han tenido la paciencia de estudiar los demás pasajes de la Biblia para juntar las piezas de rompecabezas y tener ya el conjunto de piezas necesarias para poder emitir una doctrina bíblica 100%. Dice Job 38, de versículos 4 al 7. Recuerden algo antes de leer esto, que Job tiene la misma antigüedad del Génesis. El libro del Génesis y el libro del Job son los dos libros de la Biblia más antiguos que hay. Son los dos libros más antiguos de toda la Biblia, el Génesis y el libro de Job, porque Job vivió en la época de los patriarcas, en el tiempo cuando comenzó Dios a poblar y a formar las naciones y las familias. Dice así, le pregunta Dios a Job: a ver, Job, ven para acá, vengan los ateos, a ver, tu agnóstico y tu escéptico, cerebro de ostión y de pollo, hígado de chivo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta pregunta es una pregunta profundísima. Job estaba atarantado, estaba confundido. ¿Por qué Dios me quitaste a mi familia? Me quitaste mis propiedades y me dejaste a mi esposa. Es la primera que te le hubieras haber llevado. Y no estoy en contra de la esposa, ni mucho menos, ¿no? Démosle gracias a Dios a los que tenemos esposas tan lindas como la que yo tengo, ¿verdad? Si no, duermo en el suelo en la noche. Es que vemos que en el capítulo 2 del libro de Job, la esposa de Job era algo serio.
le decían la tigresa de los patriarcas, porque le dice a Job: maldice a Dios y muérete. O sea, era una mujer que, quién sabe, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que no se la lleva a Dios, se lleva a los hijos, se lleva todo y se la deja a ella, porque ella formaba parte del entrenamiento del carácter de Job. Y esta misma mujer que no se llevó a Dios, al final del libro de Job le da 7 hijos más y le duplica a Dios a Job todo lo que perdió, y le da a las mujeres más hermosas de toda la tierra en aquel tiempo. Dice la Biblia que Jenina y Karen, ¿verdad?, eran hermosísimas las mujeres, y es la misma esposa que Job necesitaba entender, que muchas veces necesitan muchos de ustedes, hombres cabezones, para poder entender que muchas veces tu esposa, que te está atice y atice y atice, a veces está ayudando a desarrollar nuestra paciencia. Vengan a Acapulco al seminario de matrimonios. Ahí vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? O al revés también. A veces son a las pobres mujeres, ¿verdad?, que les tocan a hombres que dale y dale, duro y duro y duro. Y hermano, yo me quisiera casar con alguien que se pareciera a Rambo, hermano. Y bueno, ¿sabes qué, hermana? Te tocó ese y tienes que esperarte hasta que vamos a ver en los seminarios cómo es. De eso tratamos todos estos temas, que muchas veces usa Dios a nuestra pareja como un desatornillador o como un martillo, ¿verdad? Cuando le metes un escultor a una estatua y comienza, si la estatua puede decir ¡ay!, en cada golpe que brinca un pedazo de piedra, hasta que se descubre la piedra que estaba escondida dentro de ese pedazo de piedra, y que a través del esculpión pudiera él realmente sacar lo que en su imaginación quería sacar. Y es interesante que la palabra carácter esté relacionado con la escultura de estatuas. Increíble, porque es lo que forma el carácter, los golpes que nos da la vida. Bueno, no nos detenemos ahí. Vengan al seminario de Acapulco. ¿Dónde estabas tú cuando Dios fundaba la tierra? ¿Qué contestaríamos? En primer lugar, no habíamos nacido. Si no habíamos nacido, ok. Si tú no habías nacido y no entiendes las leyes con las cuales yo hice el universo, las leyes de la gravitación, de las fuerzas termonucleares y las leyes de la termodinámica, ¿quieres entender ahorita por qué te pasa lo que te pasa en la vida? No, ¿verdad? O sea, Job estaba en un conflicto moral. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento a hombres justos como yo? Esa es la tesis que se mantiene en todo el libro de Job, y no es hasta los últimos libros, capítulos, comenzando con el capítulo 38, 40, 41 y 42 de Job, donde encontramos que Dios le revela el universo a Job, le revela a los animales, le revela la creación. Y cuando Job se da cuenta que ni siquiera somos capaces de entender cómo puedo ahorita prender la televisión en mi casa, y lo que está pasando en Jerusalén viaja por ondas, ¿verdad?, y por fibras ópticas, por la electricidad y por los medios tecnológicos de comunicación, y en ese aparatito de la televisión veo figuras y personas que están allá, pero también están en mi televisión. Yo no he entendido tampoco ahorita al llegar a mi casa que nada más le pellizco a la pared y aparece la luz, como decía Cantinflas. Nada más le pellizco ahí la pared y aparece la luz. De repente, pum, todo se ilumina. Yo sé que pues por las redes eléctricas y lo que quieras, pero no puedo llegar a comprender cómo puede funcionar todas esas cosas. Si eso no lo podemos entender, o traigo mi GPS, ¿cómo es posible que satélites me estén diciendo vuelta en el Ángel de la Independencia a la derecha, y adelante hay un accidente, y al mismo tiempo hay 100,000 personas que se le están enviando mensajes diferentes al mío, manejando en otras partes de la Ciudad de México? No lo entiendo. Impresionante. Nos vuela las tapas de los sesos. Si eso no lo entendemos, queremos entender los caminos y los pensamientos de Dios, que son más altos que los nuestros. ¿A dónde nos quiere llevar Dios, santos de Dios? Nos quiere colocar Dios en la palabra más grande de la Biblia, que se llama humildad. Si no hay humildad en nuestras vidas, que es el reconocimiento que no sabemos lo que debemos de saber como lo debemos de saber,
y que somos criaturas finitas, limitadas, con tinieblas que han invadido por el pecado nuestra mente, mientras no mantengamos esa actitud y virtud de la humildad, Dios no nos puede enseñar nada. Dios resiste, Santiago 4, a los soberbios. Dios le da gracia a los humildes, y esa gracia la necesitamos para poder conocer a Dios. ¿Dónde estabas cuando fundaba el mundo? Yo no chepo de haber contestado Job. Mira lo que dice más adelante: házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, la inteligencia no nos serviría tampoco para descubrir el origen del universo. Por más inteligente que fue Alberto Einstein, por más inteligente que se acaba de morir el sucesor de Einstein, Stephen Hawking, el astrofísico que murió en Inglaterra, dime el astrofísico, físico Blaise Pascal, Galileo Galilei, el Laplace, el que tú me quieras mencionar, Luis Pasteur, ninguno ha podido descifrar y entender, ni jamás lo hará, el origen del universo. ¿Por qué? Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, y nadie estuvo cuando Dios formó el universo. Entonces los científicos también inventan, filosofan, hipotetizan, dicen teorías, por eso se llama teoría, que no está comprobado, es simplemente una tesis que puede o no puede ser verdad. Hasta que no se comprueba a través de la demostración de un tubo de ensayo y un laboratorio, no puede la famosa teoría de la evolución demostrar que venimos de chita, ni que venimos de los animales. Fanfarronadas, tonterías, la soberbia de científicos que quieren saberlo todo y se endiosan inventando cosas que la misma ciencia ha contradecido. ¿Dónde estabas cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? O sea, el universo tiene medidas. ¿Ustedes creen que cuando el planeta Tierra fue formado, Dios dijo, ¿qué era la Tierra? ¡Pum! Como el mago Merlín, y apareció una bola ahí, planeta Tierra. No, la Tierra tiene medidas en kilómetros, en metros o en yardas, como tú lo quieras medir, que esas medidas tienen que ser exactas en relación con el norte y con el polo sur. Y esas medidas de la Tierra, de oriente a occidente, de norte a sur, tienen que estar relacionadas con la inclinación de la esfera de la Tierra sobre 23 grados y medio de su eje. Y esas medidas que tiene la Tierra tienen que ser exactamente las que puedan tener para que en 24 horas gire la Tierra en su movimiento de rotación y no se pase de más ni de menos, porque 6 segundos que la Tierra se pasara en su velocidad o en sus medidas, los océanos se vendrían sobre las ciudades. Cada vez que vamos nosotros a la playa, ¿verdad? Le digo a mi esposa, ve esta inmensidad de mar, ¿por qué no se viene sobre nosotros? Por el movimiento que tiene la tierra. Dice Job que Dios le puso cerrojo a los mares y les dijo, hasta aquí llegan. Esa es la grandeza de Dios. Y la tierra tiene una medida para que dé una vuelta sobre su eje alrededor del sol en 365 días. Y después Dios hizo la atmósfera a nuestro alrededor, que es una mezcla de hidrógeno con oxígeno, casi el 90% hidrógeno con oxígeno y otros gases, para que cuando tú hagas en la mañana no caigas muerto. Pero si nos salimos de la atmósfera, haz así y caes muerto inmediatamente, porque el oxígeno que Dios proveyó para que tú y yo existiéramos no existe fuera de la atmósfera. En otras palabras, el universo es un universo afinado, donde todas sus partes trabajan en relación unas con otras, como el motor de un coche. El motor de un coche tiene motor de gasolina, pistones, bujías, bomba de gasolina y una batería. Las baterías parecen lo más insignificante, pero un alambrito de la batería de tu carro desconectado no arranca tu carro. Y puedes revisar 1000 cosas, pero basta un alambrito
que necesita estar conectado a la batería para transmitir la electricidad y echar a andar el carro. Sin ese alambrito en relación con la bomba, con los pistones, con las bujías, tu carro no funcionaba. Es lo que se llama la irreducibilidad compleja. Todo tiene que estar uno con otra cosa relacionado para que pueda funcionar. Y para que esto se requiere inteligencia. Solo una persona inteligente creó un motor de un coche. Solo una persona inteligente pudo diseñar el reloj que traigo en las manos. Para que todas las piezas que están dentro de mi reloj, unas con otras funcionen, y una cosita de nada que se pueda salir impide que toda la máquina funcione adecuadamente. Es una irreducibilidad de complejidad, así se llama en la física. Pues el universo tiene que estar todo relacionado, el movimiento de las galaxias para que no choquen unas con otras. La distancia que tenemos del Sol es perfecta. El Sol tarda 8 minutos en llegar las luces las radiaciones del Sol aquí a la Tierra. Todo está completamente calculado por Dios. La inteligencia y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento y el amanecer la obra de sus manos. El necio, dice el Salmo 14, dice: no hay Dios. Ante esto que estamos nosotros rodeados, ¿cómo puede alguien atreverse con tanta soberbia y decir todo es un accidente? Imagínense nada más cuando está violando la primera y la segunda ley de la termodinámica. Dime si tú sabes quién tiene las medidas, y lo que nos interesa es el versículo 6 y 7. En estas preguntas a Job, la tercera es sobre qué están fundadas sus bases, o sea, ¿por qué la tierra cuelga sobre nada? ¿Se acuerdan de esas revistas y libros que todavía hace algunos años donde ponían a la tierra arriba de una tortuga o de Charles Atlas? ¿Por qué no se cae la tierra? ¿Cómo la luna que se pone sobre las nieblas de mi corazón? Y hacemos canciones a la luna. ¿Y por qué la luna no se cae? O sea, ¿qué es lo que está en el espacio? Que esos cuerpos celestes se mantengan con velocidades perfectamente bien calculadas, que no choquen un cuerpo contra otro, etcétera, etcétera. Y es lo que le pregunta Dios a Job: ¿sobre qué está fundada o qué es lo que hace para que la tierra flote en el espacio, se traslade alrededor del Sol y pueda hacer lo perfecto para que exista la vida de los seres humanos? Algo que se saliera fuera del orden del universo, tú y yo no podríamos existir. Y ninguna de estas leyes existe en la Luna, ni en Marte, ni en Venus, ni en Plutón, ni en Júpiter. Todo fue diseñado por el Dios donde Dios nos colocó para que aquí en este mundo le conociéramos, le admiráramos y le adoráramos por la grandeza de su creación. Y esta es la pregunta final. Y dice la Biblia que cuando a Dios hacía todo eso, ordenó la tierra, le extendió cordel, la puso como flotando en el espacio. Dice el versículo 7 que cuando Él hacía todas estas cosas, alababan las estrellas del alba y se regocijaban los Ben Elohim, que en el hebreo se tradujo los hijos de Dios. O sea, cuando tú y yo no estábamos ni habíamos nacido, los hijos de Dios, que en el Antiguo Testamento es la frase usada para los ángeles de Dios, ellos estaban vivos. Y nos los corrobora Ezequiel capítulo 28, Isaías 14 del 12 al 14. Cuando Dios crea a Lucifer, aquí en la tierra, donde Dios puso a Adán y Eva, ahí creó a Lucifer antes que nosotros. Los ángeles ocupaban este mundo antes que tú y yo existiéramos. Y estos ángeles tuvieron una rebelión contra Dios, y Dios sumió nuestro planeta en un juicio universal, donde las tinieblas cubrieron la tierra, versículo 2 del Génesis. La tierra se cubrió de agua, o sea, Dios inundó la tierra con agua, y así no fue como la creó originalmente. Regresamos al Génesis y veamos a continuación que en el versículo 2 la evidencia es que la tierra no fue creada originalmente
en un estado caótico, de vaciedad, de vanidad. Pero además vemos al planeta Tierra en el versículo 2 cubierto de tinieblas. Y aquí vamos a profundizar esto. Dios habita la eternidad, ¿ok? En la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay espacio. En la eternidad no hay la materia que existe en el universo cerrado de 4 dimensiones donde tú y yo vivimos. Todos nosotros en el universo, con los millones de galaxias y los soles que existen y la Vía Láctea donde tú y yo estamos bajo 4 dimensiones. Todo el universo está bajo 4 dimensiones y todo el universo se rige por leyes cósmicas. Gracias a las leyes que existen en el universo, existe la ciencia. Si el sol no se pusiera exactamente a la hora que se pone, y la luna, y las galaxias, y los movimientos interestelares y espaciales no tuvieran el orden que tienen, no existiría la predicción que hoy en la noche va a haber una luna de sangre. ¿Sabían, verdad? Y aprovecho para decirles que no tiene nada que ver con profecías, por el amor de Dios. Ni se va a acabar el mundo en la noche ni mañana. Porque siempre, oiga, las lunas de sangre. Las lunas de sangre aparecen en Joel capítulo 2, Mateo 24, Apocalipsis capítulo 6 y los finales de Apocalipsis. Antes que venga Cristo, antes de la segunda venida. Y cuando aparezcan esas lunas de sangre, tú y yo, bueno, no sé cuántos, ya no estamos aquí. Ya nos fuimos en el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Entonces, la tierra en el versículo 2 describe palabras asociadas en toda la Biblia con juicio de Dios: desorden, caos, vanidad, vaciedad. Y vamos a detenernos con la palabra tinieblas. Estas palabras tinieblas que tenemos aquí, que es la palabra en la Biblia que es chueskek, que se tradujo tinieblas, siempre aparecen en la Biblia como símbolos de juicio, siempre o asociadas con el pecado o con Satanás. Rápidamente, Éxodo 10:21, la 9ª plaga en Egipto fueron de tinieblas. Isaías 13:10, la tribulación, el sol se convertirá en tinieblas. Joel 2, versículo 2, el día de Jehová está asociado con las tinieblas. Vemos pues que las tinieblas, sin ninguna excepción, son asociadas con juicios de Dios. Dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 5 al 7, que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Y lo interesante es que no hay un solo versículo en la Biblia que nos diga cuándo Dios creó la luz. Dios no creó la luz porque Él es luz. Ni vas a encontrar tampoco un versículo bíblico donde diga que Dios creó el agua. Ni la luz ni el agua aparecen como creación de Dios, sino antes de la creación de nosotros. Ahora vamos para allá para explicarles. Ya comienza a salir humo así por las orejas, así. Conéctense. Dios habita la eternidad. Y antes de que Dios creara el universo en el principio, la materia, el espacio y el tiempo, no existían los cielos. ¿Qué fue lo que comenzó en el principio? Los cielos, plural, y la tierra. Dios se concentra en nuestro planeta como el objeto principal de toda la creación. Imagínense nada más. Dios hace los cielos, plural, y la tierra. ¿Por qué plural? Porque en 2 Corintios 12, del 1 al 3, Pablo menciona que hay 3 cielos. En Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2, a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aer, en el griego, que significa la atmósfera. Entonces, ¿cuáles son estos 3 cielos que Dios creó que no existían más que en el principio cuando vino la creación?
El tercer cielo, los cuarteles generales de Dios. ¿Ok? Dios ahorita habita ¿en dónde? En el tercer cielo. El segundo cielo es el cielo cósmico, el de las estrellas, el de los planetas. Y el primer cielo es el cielo de la atmósfera hacia abajo, donde tú y yo existimos. Tú y yo no podemos existir en el segundo cielo, porque si salimos de la atmósfera necesitamos escafandras y tanques especiales, porque los medios para vivir que existen en la tierra no existen fuera de la atmósfera. Y no podemos mucho menos ir al tercer cielo, porque para el tercer cielo necesitamos un cuerpo, no de carne ni de sangre, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Tenemos que ser transformados en la resurrección para poder habitar en el tercer cielo, donde vamos a ir con Dios. Y lo más maravilloso de todo, me voy a adelantar muchísimo, es que aunque Dios habita ahorita en el tercer cielo, ¿saben ustedes dónde va a habitar Dios cuando baje Jesucristo y establezca su reino? Dios va a cambiar su casa del tercer cielo a Jerusalén. Ezequiel capítulo 37, Joel capítulo 3, perdón, de Joel. Dios va a habitar, va a bajar a vivir en Jerusalén. Ahí va a ser donde Dios va a comenzar a gobernar el universo que viene, cuando haga unos cielos y nueva tierra y sea Jerusalén la ciudad de Dios. Qué impresionante que por eso Jerusalén ahorita es la manzana de la discordia, y va a ser Jerusalén la chispa que prenda la tercera guerra mundial. Zacarías capítulo 12 del 1 al 3. Se convertirá Jerusalén en piedra pesada a las naciones, porque las naciones querrán destruir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando Cristo venga va a convertir en Jerusalén en el reino milenial, y entonces se acabó el dominio y el control y el gobierno de Lucifer. Y por eso él está haciendo todo lo posible por destruir, y los quiso destruir y los sigue queriendo destruir a los que están habitando en Jerusalén, la ciudad que Dios ha establecido y escogido como la capital eterna de su reinado. Ahora entendemos por qué Jerusalén es el centro de la manzana de la discordia de la historia de Dios. Muy bien. Ahora, entonces está la eternidad, el tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo. Dios de la eternidad, cuando crea los tres cielos, se baja al tercer cielo, y ahí establece, mientras dura el tiempo, sus cuarteles generales. Cuando fue sacado Juan de su cuerpo para escribir el Apocalipsis, lo subió Dios al tercer cielo, no en su cuerpo, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando Pablo fue sacado de su cuerpo y Dios le revela cosas que ni siquiera él se atreve a decirnos, que hay un lenguaje para expresar lo que él vio, Dios saca a Pablo de su cuerpo. 2 Corintios capítulo 12. Cuando Dios saca de su cuerpo a Ezequiel 8 capítulo 9, para regresarlo en el tiempo al pasado y mostrarle a Babilonia y por qué cayeron cautivos, Ezequiel es sacado de su cuerpo, viaja al pasado y regresa al presente. Juan es sacado de su cuerpo hace 2000 años, viaja 2000 años en el futuro, ve el Apocalipsis, ve lo que va a suceder, lo que no ha sucedido y lo que está por suceder. ¿Me entienden? ¿Saben ustedes que la Biblia es el único libro hiperdimensional de los billones de volúmenes que existen en las librerías en el mundo entero? O sea, lo que descubrió Einstein en 1942, o más bien lo postuló como algo científico, la teoría E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad del cuadrado de la velocidad de la luz al cuadrado. Descubre Einstein lo que se llamó la teoría de la relatividad, que el tiempo es relativo y que no existe, es una medida nada más. Y cuando venimos a la Biblia encontramos que el tiempo no existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque el pasado, el presente y el futuro
el pasado está unido con el presente con el pasado con el futuro. Lo que Juan vio hace 2000 años en el Apocalipsis va a suceder, pero Juan viajó 2000 años y vio lo que hace 2000 años no había sucedido, lo que ahorita no está por suceder y lo que está por suceder. Ya sucedió y va otra vez a suceder. Y esto no es idioma de Cantinflas, ¿eh? Lo que ya fue, es y no será. Oiga, parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero esto es impresionante porque eso demuestra lo que la ciencia, cientos de siglos después, el mismo Einstein descubre que el tiempo es relativo, que no existe el tiempo realmente, es solamente una medida. Si nosotros vamos a la luna, tú te vas de 40 años de edad y tu esposa tiene aquí 40 años de edad, de la misma edad, y allá pasan 5 años y regresa tu esposo de la luna, tú tienes 60 y él va a tener 50, va a estar 10 años más vieja que él, ya no se va a querer casar contigo. ¿Por qué? Porque en el espacio, fuera de la atmósfera, el tiempo pasa más despacio que como pasa aquí en la Tierra, por la velocidad que tienen los planetas alrededor del Sol. De acuerdo a la velocidad y a la distancia que tienen del Sol, se miden los días. Aquí un día es de 24 horas y alrededor del Sol 365 días. Pero Mercurio no le da la vuelta en 365 días al Sol, ni tampoco Marte, y menos Plutón y Júpiter. Y por eso cuando salimos de la Tierra es imposible, lo dijo Einstein, la conquista del espacio, por la velocidad del tiempo y porque no existe el tiempo como pasa aquí en la Tierra y la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Bueno, veamos entonces claramente, ¿verdad?, que las tinieblas aparecen, y aquí está la pregunta que nos vamos a hacer. Pongan mucha atención. La eternidad, Dios determina que comience el tiempo. Si comienza el tiempo, tiene que tener un fin. El universo es como un reloj, se le está acabando la cuerda. La segunda ley, la termodinámica, y la ley de la entropía lo confirman físicamente. Muy bien. Aquí no había tinieblas. Dios es luz. ¿Cuándo aparecieron las tinieblas? ¿Cómo aparecieron las tinieblas? En el momento en que Lucifer, él vivía bajo la luz, bajo el reino de Dios. Lucifer decide ir en contra de Dios, y en ese momento se crean las tinieblas físicas y espirituales. Dios creó las tinieblas. Cuando Lucifer aparece en el escenario, en el tiempo y en el espacio, Dios es luz y él no podía más que separar lo que no es de luz y lo que es de la luz, lo que es de la noche y lo que es del día. Veamos esta verdad en Isaías capítulo 45, para que todo lo podamos respaldar. Versículo 7. Qué importancia de venir el domingo con la Biblia, qué barbaridad, puro calimán tú. Isaías 45 versículo 7 dice así, es Dios el que está hablando, que formó la luz, pero la palabra formar es yatzar en el hebreo con Y-A-T-S de Samuel A-R, yatzar, que significa moldear o enviar. Y la ciencia descubre que la luz viaja. Las tinieblas son estáticas. La luz está en constante movimiento, las tinieblas no. Las tinieblas son estáticas. Y cuando la Biblia usa estos ejemplos espirituales, físicamente nos dice a nosotros los cristianos que nosotros somos la luz. ¿Qué significa esto si lo unimos a la física? Que el cristiano es una persona que está en constante movimiento, avanzando, nunca está estático. En la geometría, el círculo es el punto donde sales de un lugar y regresas al mismo lugar. La línea recta es la figura en la que siempre es hacia adelante. Y la vida del justo y el camino del justo es como la aurora.
Cada día es un amanecer nuevo, cada día es más luz, siempre estamos avanzando de gloria en gloria. Qué maravillosa es la vida del cristiano. Y el que no es cristiano, ahí está, 45, 50, 60 años, nació para ir a la universidad y le dieron su título, hizo mucho dinero y fue presidente, inventó Apple, inventó cosas extravagantes, vivió en el castillo de Chapultepec y murió en las tinieblas. Nunca supo por qué nació, más que para hacer dinero y entretener a la gente. Si fue artista o fue cantante, nunca conoció a Dios ni el propósito de su vida. Nació en tinieblas, vivió en tinieblas y regresan a tinieblas. Qué triste es la vida de la persona sin Dios. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Que pasan por la vida sin jamás haber estado conscientes de que eran seres humanos, con el propósito de conocer a Dios. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él. Si tú ganas el mundo y mueres sin haber conocido a Dios, eres exactamente igual que una vaca, que un toro, que un animal. Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 37. Las personas que pasan por la vida no tienen indiferencia nada con los animales. Los animales se levantan y el pastito comen, duermen, y en la noche se oscurece, el sol se oculta y otra vez en la mañana a comer, a trabajar, a ordeñar a las vacas, y así. O sea, el animal no tiene conciencia quién es, porque existe, si hay Dios, si no hay Dios, no tiene filosofía, no tiene preguntas que trasciendan su vida. Y así dice la Biblia, son los seres humanos que pasan por esta vida y lo único que viven es para hacer dinero, para sobrevivir, para ganar la popularidad, para entretener a la gente, y nunca tuvieron en su corazón la conciencia de la existencia, y cuando mueran, quién sabe cuál será su destino en la eternidad. Dios forma la luz, versículo 7, Isaías 45, y creó las tinieblas. Y creó las tinieblas, y la palabra crear aquí, apúntalo, es bara, con B, que es se usa nada más 3 veces en Génesis capítulo 1. 3 veces cuando Dios, en el principio Dios creó, es bara. De la nada, dice Hebreos 11:3, de lo que no existía, Dios dijo y apareció el universo. No fue una explosión ni el Big Bang, apareció todo en un orden perfecto. Vara, lo usa con la creación animal y lo usa con nosotros los seres humanos. En todo lo demás Dios usa la materia que Él creó para formarla, pero lo que creó de la nada es lo que Dios quiere que entendamos. Las tinieblas no existían, Dios las creó de la nada. Que hago la luz y la paz y creo la adversidad. Otra vez la palabra bara, crear de la nada. La adversidad, el pecado no existían antes de la creación del universo, porque Dios es luz. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Ven ustedes la profundidad de la palabra de Dios, santos de Dios? Qué maravilloso es que podamos encontrar todo esto. En las próximas clases les recomiendo las 7 conferencias anteriores, donde pasamos bastante tiempo examinando en la física, en la astrofísica, en la biología, en la genética, el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis, al cual pasaremos en la 9ª conferencia la próxima vez que Dios nos dé vida, y que podamos continuar todos nosotros siendo apasionados por la verdad, ardientes estudiando las Escrituras y amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde.
Bueno, vamos a comenzar una serie nueva, bastante interesante, principalmente basada en el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros en el Antiguo Testamento que contiene una de las más espectaculares y sensacionales profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y cuando estamos hablando de los últimos tiempos o los últimos días, tenemos que tener cuidado, porque unos son los últimos días o tiempos de la iglesia y otros son los tiempos de Israel. Esto es muy importante porque debido a este error y a esta equivocación de interpretación hermenéutica, teológica, bíblicamente, se ha dado el discurso equivocado acerca de que pues hay muchas profecías de que ya pertenecieron al pasado y que estas profecías ya se cumplieron, etcétera, etcétera. Y el trasfondo de todo esto es precisamente no darnos cuenta o no haber descubierto o no haber tenido cuidado al examinar las profecías para el tiempo para el cual fueron escritas. Entonces decir, por ejemplo, que pues Mateo 24 ya se cumplió en el pasado, lo cual es parcialmente verdad, porque en Mateo 24 encontramos a Cristo dando las señales de los últimos tiempos y dando las señales de la aproximación que iba a continuar sucediendo después de su muerte, como fue la invasión del gobierno romano por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Entraron y Cristo lo profetizó. No quedará piedra sobre piedra, se cumplió en Mateo 24, y más adelante Cristo también da otras señales que se van a cumplir al final. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que nosotros podemos interpretar o tratar de sin tomar en cuenta las demás partes de la Biblia, darle un significado o darle un simbolismo completamente equivocado. Y lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que está escrito, ¿verdad? Del capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis encontramos 21 juicios de Dios. 21 juicios de Dios que no se han cumplido en la historia, por el amor de Dios. O sea, todavía no estamos en los sellos, porque el cuarto sello es una cuarta parte de los seres humanos muriendo. Imaginémonos, jamás en la historia una cuarta parte de la tierra ha muerto. Encontramos también de qué forma en el quinto sello y en el sexto sello la cantidad de mártires y las estrellas y meteoros cayendo al mundo, el cielo envolviéndose como un pergamino, cosa que no se ha cumplido. En el capítulo 9 del Apocalipsis abriéndose el abismo donde todos los demonios van a salir, cosa que no se ha cumplido. Entonces es absurdo, es ridículo poder tratar de decir que el Apocalipsis ya se cumplió, porque repito, son 21 juicios, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que aún no han tenido su cumplimiento profético, mucho menos las bodas del Cordero, ni tampoco la segunda venida de Jesucristo físicamente para establecer un reino físico, literalmente hablando, aquí en el mundo, durante el cual Él cumplirá la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón y a David, de que vendría un reino mesiánico al final de los tiempos. Y para poder comenzar a adentrarnos en esta maravillosa serie que voy a titular Profecías selladas del fin. Profecías selladas del fin. Y me voy a basar específicamente en el capítulo 12 del libro de Daniel, donde este capítulo 12 es la culminación de visiones que Daniel tuvo a través de ángeles. El mismo Jesucristo se apareció en el Antiguo Testamento, se le llama el ángel de Jehová. En el caso del libro de Daniel se le apareció como un ángel vestido de lino. Lo vamos a ver por qué podemos deducir que era una teofanía o una aparición de Dios en la persona humana. Y vamos a encontrar en el capítulo 12 de Daniel principalmente los últimos 7 años de la tribulación. O sea, el cumplimiento de lo que en el capítulo 9 el ángel le dio a Daniel como las 70 semanas
de Daniel. Las 70 semanas que sabemos que eran semanas de años, no eran semanas de días. En otras palabras, si eran semanas de años, porque los judíos tenían semanas de días y de años, son 490 años. Y vemos en el capítulo 12 de qué forma la tribulación se levanta, el arcángel Miguel peleando en tiempos de angustia contra todas las huestes satánicas, cosa que lo corrobora el apóstol Juan en Apocalipsis. Y vamos a ir comparando escritura con escritura para que tengamos claramente un curso profético a través del cual podamos seguir bíblicamente sin temor alguno de poder desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Encontramos también en Daniel 12, estoy dando un resumen rapidísimo acerca de la resurrección. Vamos a ver quién va a resucitar primero, quién después, porque hay un orden en las resurrecciones. Y encontramos también en Daniel 12 el tiempo en que Jesucristo le dice a los ángeles para que le digan a Daniel cuánto tiempo durará la tribulación, cuándo culminará la persecución y el tiempo de la ira de Dios. Entonces, estos son los principales temas que vamos a abarcar poco a poco, pero antes es pero muy importante que podamos comprender que la frase inicial que se inicia en Daniel capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, esta frase en aquel tiempo tenemos que partir desde este momento para saber que estas profecías que a continuación se le revelaron a Daniel, ¿cuándo se van a cumplir? ¿Qué significa en aquel tiempo? Bueno, la palabra tiempo, aquí es la palabra, la voy a deletrear, E de Enrique, T de tío, H, et. Y esta palabra et tiene su transliteración en el griego con la palabra kairos. Entonces, en el hebreo es et, tiempo, y en el griego es kairos con K, que significa no un tiempo cronológico. Esto es importante, porque cronos es el tiempo cronológico en el griego, pero cuando encontramos la palabra et en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y kairos en el Nuevo Testamento, significa un tiempo específico, un tiempo determinado. Permítanme explicarles. Yo tengo un calendario, como mucha gente, donde tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? Y en ese calendario tengo una cronología de mis compromisos, pues que en octubre tenemos que ir a la Riviera Maya, al seminario de matrimonios. En julio tengo que hacer otras conferencias en un estado de México, otro en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y tengo una cronología. Entonces, esto es lo que significa la palabra cronos. Pero cuando encontramos el día de mi cumpleaños, por ejemplo, que en este caso es el 7 de junio, o el día de la independencia, o el día del cumpleaños de mi esposa, o el día del cumpleaños de uno de mis hijos, son fechas específicas, ¿de acuerdo? Son fechas determinadas. El 7 de junio es mi cumpleaños, el tal es el día de la independencia, el tal es el día de Navidad. Son fechas específicas determinadas. Para estas fechas específicas, para días especiales, es para lo cual se usó la palabra et en el hebreo y kairos en el griego. Entonces, con este trasfondo, cuando dice la Biblia en Daniel 12, en aquel tiempo está determinando un tiempo específico, ¿verdad? Que se va a referir, como lo vamos a ver, a la gran tribulación. O sea, no hay vuelta de hoja. En aquel tiempo, y vamos a ver a continuación cómo nos apoyamos con más escrituras en el capítulo 12, que está refiriéndose al tiempo de la gran tribulación. Pero vamos a ver que en el libro de Daniel, y vamos a comenzar desde el capítulo 2, a ver las frases y los pasajes donde todos se refieren, se refieren al final de los tiempos. Así que esto es muy importante para poder interpretar, porque cuando examinamos esto no tenemos para dónde hacernos. O sea, nadie puede venir a atreverse a decir un disparate, ¿no? Que esto ya se cumplió o que se va a cumplir. Vamos a ver claramente
que casi el 95% de las profecías de Daniel se van a cumplir en los tiempos que estamos viviendo y después en la semana 70 de Daniel. Veamos por ejemplo en el capítulo 2, vamos a ir por orden, capítulo 2 de Daniel, acompáñame, abre tu Biblia en el capítulo 2 de Daniel, versículo 28, y dice así: pero hay un Dios en los cielos, le está hablando Daniel al rey Nabucodonosor para explicarle el sueño que tuvo. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una grande estatua gigantesca, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de la estatua eran de hierro, y los 10 dedos de la estatua mezclados de barro con hierro, barro cocido con hierro. Y pues Nabucodonosor no sabía de qué se trataba, entonces mandó traer a los astrólogos y a los brujos, a todos los espiritistas, ¿verdad? Ocultistas del reino, porque a través de todos los siglos descubrimos en la historia que el mayor porcentaje de estadistas y de gobernantes han consultado que la bola de cristal, tienen a sus brujos, tienen a sus astrólogos, porque desean de alguna manera saber qué les depara el futuro. Y Nabucodonosor no fue la excepción. Entonces Daniel ora a Dios y Dios le revela la interpretación de lo que significaba esta estatua para el rey. No nos vamos a detener en eso, pero nada más en el versículo 28, que es lo que nos atañe en este estudio, Daniel le dice al rey: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, escuchemos con mucha atención, lo que ha de acontecer o suceder en los postreros días. O sea, Nabucodonosor, te voy a interpretar lo que significa el sueño de la estatua. Pero este sueño, esta interpretación que tú tuviste, está relacionada con los últimos tiempos. Y de ahí Daniel pues ya comienza a decirle, ¿verdad?, que la cabeza representa a Babilonia, que era el reino en el cual en ese momento Nabucodonosor estaba gobernando, Daniel estaba bajo sus órdenes en el palacio. Después más adelante Daniel le dice, pues vendrá otro reino que la historia nos lo corrobora, los medos persas. Después dice Daniel un tercer reino, los griegos, que Alejandro el Magno derrotó al imperio medo persa, y después el cuarto reino que sabemos también por la historia, que fue el imperio romano. Entonces es muy claro, ¿verdad?, que se cumplió la estatua, se cumplió la cabeza de la estatua, porque Babilonia cayó, los medos persas cayeron, el imperio griego cayó, el imperio romano cayó, y las dos piernas que representan Roma cayó también. Y vemos que ¿por qué está relacionado con los últimos tiempos? Porque esto es muy importante, los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor representan, lo vamos a ver a continuación, representan la última forma de gobierno mundial que existirá antes, esto es muy importante, antes de que Jesucristo regrese a reinar al mundo y establecer su reino mesiánico o su reino de 1000 años. Entonces, antes de que Cristo venga, esto es importantísimo, tenemos la seguridad, la absoluta seguridad, de que se va a formar una coalición de 10 naciones representadas por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, y en el Nuevo Testamento están representados por 10 cuernos, que nos vamos a ir después para allá. Entonces, esta es la razón por la cual Daniel le dijo al rey: este sueño que tú tienes, Dios te ha dicho lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí la palabra postrero, que también es muy importante, es la palabra hebrea acharit, así como suena con ch, acharit, que siempre se usa para la frase los últimos tiempos. Así que tampoco hay vuelta de hoja, porque en el lenguaje hebreo no nos da lugar a otra interpretación
paralela o para poder decir que son profecías que ya se cumplieron. Ahora veamos en el versículo 44 y 45 del capítulo 2 de Daniel. Seguimos en el capítulo 2, versículo 44 y 45, que entonces ya Daniel le explica finalmente a el rey Nabucodonosor la interpretación de los 10 dedos. Y dice así: y en los días de estos reyes, o sea, de los 10 dedos, de acuerdo al versículo 42, que son los 10 dedos de la estatua, en los días de estos 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y sabemos que los que quieren interpretar que cuando Jesús dijo, el reino de Dios ya está en vosotros, y atribuyen el milenio como algo espiritual, ¿verdad? ¡Qué grande equivocación! Porque aquí está hablando de un reino que no va a ser destruido. Nosotros vamos a ser destruidos en el momento de la muerte, aunque sobrevivirá nuestro espíritu y nuestra alma. Pero aquí está hablando de un reino físico, literal, visible, la profecía de Daniel. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y estos 10 reyes no se han levantado nunca en la historia. Así que no podemos decir, ¿verdad?, que el reino de Dios es espiritual. Claro que es espiritual porque ahorita el Espíritu Santo vive entre nosotros. Pero decir que ese reino milenial y tratar de interpretarlo espiritualmente, decir que es espiritual, que porque ya el reino de Dios está entre nosotros, es absurdo, es un disparate. Porque tenemos que distinguir entre el reino espiritual, que ya está dentro de cada persona que tiene a Cristo, pero la Biblia nos confirma, nos profetiza, nos enseña que va a haber un reino físico, visible, literal, donde Cristo bajará en la segunda venida a establecerlo durante 1000 años. Que lo explica ya también Isaías 65, Isaías 11, Isaías 66, Zacarías 12, Zacarías 14 y Apocalipsis 17, 21 y 22. Entonces, tenemos que juntar todas estas profecías y unirlas. Yo les dije alguna vez que yo comparaba las profecías bíblicas con las neuronas del cerebro. ¿En qué sentido? Nuestras neuronas son partículas microscópicas eléctricas, que tenemos billones de neuronas en el cerebro. Pero todas están conectadas unas con otras. Cuando una neurona se desliga de la otra, se produce un cortocircuito, lo que se llama el cortocircuito, porque algo produce en el cerebro que ya no pensamos adecuadamente, puede dar causa a un tumor, etcétera, etcétera. Tiene que haber una unificación, una armonía de nuestras neuronas unas con otras para que pensemos de una forma coherente y lógica. La Biblia es parecida en este sentido. Toda la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos interpretar el libro de Apocalipsis, no podemos si no tenemos Daniel, ni Ezequiel, ni Zacarías, porque son 3 libros en el Antiguo Testamento que están conectados con las profecías de los apóstoles, en este caso la primera y la segunda carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, con el Apocalipsis del apóstol Juan, y tenemos que unir Apocalipsis con Daniel, con Ezequiel, con Zacarías, etcétera, etcétera, con Joel también, para que podamos tener el circuito perfecto y no echar chispas. Y este es el problema cuando nos adelantamos y queremos sacar un texto fuera de contexto o no tomar en cuenta el tiempo, y caemos desgraciadamente, pues no tanto en herejías, ¿verdad? Porque hay muchos maestros de la Biblia que tienen otra perspectiva futura escatológica, como los amilianistas, que creen que el milenio ya se cumplió, que estamos ya en el milenio, que Satanás está atado ya, etcétera, etcétera, que son cristianos, son hermanos de nosotros, pero que escatológicamente están, ahora sí que lo puedo decir, reprobados con 5 de calificación, porque pueden ser muy buenos teólogos en una área, pero sin embargo en el área de la escatología están reprobados.
Y esto tal vez alguien me pueda preguntar, bueno, ¿a qué es debido esto? También son estudiosos de la Biblia. En los últimos años yo he tratado de poder preguntarle a Dios y consultar en la Biblia, Señor, ¿por qué esta divergencia, estas diferencias entre hermanos que yo reconozco, son amigos míos y son grandes teólogos, ¿verdad? Puedo citar alguno, el doctor R.C. Sproul, R.C. Sproul, un gran, ya murió, ya está con el Señor en el cielo esperándonos. Un gran hombre de Dios, uno de los mejores teólogos, lo tengo que reconocer, de la denominación de los presbiterianos, era presbiteriano él, de la teología de la Reforma. Entonces, adentrándome en la teología de la Reforma, pude entender que los reformados o los que están del lado del presbiterianismo son amilianistas, creen que el milenio ya se cumplió, que las profecías se cumplieron, etcétera, etcétera. Y todo lo que es el área escatológica, como que el Espíritu Santo no les dio mucha iluminación y solo les dio iluminación en el área de la teología. Entonces, esta es la razón por la cual muchas veces no abarcamos todo, o sea, por eso nos necesitamos, por eso necesitamos depender unos de otros como cristianos, porque mi hermano de la iglesia o pentecostal o de la iglesia presbiteriana o bautista tiene cosas en otra área, puede ser en el área de la salvación, puede ser en el área de la iglesia, puede ser en el área del Espíritu Santo, que a lo mejor yo no tengo y que ellos han visto, porque el Espíritu Santo nos reparte de diferentes formas, dice 1 Corintios 12, es el mismo Espíritu, pero nos reparte diferentes dones, diferentes talentos, para que nadie tenga todo el control, el 100% de la verdad. O sea, el día que alguien diga, pues yo tengo todo el 100% de la verdad de la Biblia, ¿verdad? Pues sería un falso maestro. Porque el único que tiene el 100% de la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Padre y el Espíritu Santo. Ellos son los únicos. Mientras tanto, nosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, conocemos en parte. Y muchas veces lo que conocemos, no lo conocemos como lo deberíamos de conocer. Por eso debemos ser humildes, debemos estar abiertos para poder examinar, escudriñar, orar las Escrituras, y depende del área en la que Dios nos haya llamado para predicar y compartir, pues hacernos, ¿verdad? Si no expertos, por lo menos conocedores profundos del área en la que sentimos que Dios nos ha hablado. Y finalmente, para acabar con esto, para poder explicarlo ya mejor, tenemos también al doctor Billy Graham. El doctor Billy Graham, yo tuve el privilegio de pasar muchos días con él, tanto en Holanda, en Ámsterdam, como en su casa en Montreal, como también en México, en Acapulco, el puerto de Acapulco. Cuando él fue unas vacaciones, tuve el privilegio, mi hermano Alejandro y yo, de estar con él 3 días en su bungalow. Eso fue algo para mí impactante. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Porque él fue un hombre que nada más predicó el evangelio de la gracia de Dios. Era un evangelista. Él mismo lo dijo, yo no soy teólogo, no soy escatólogo, soy evangelista. Fue el don que Dios le dio. Y oímos sus mensajes desde los años 47, 48, que él comenzó la revolución en la ciudad de Los Ángeles con los primeros mensajes evangelísticos, hasta que se murió. O escucha sus mensajes, lo único que predicaba era a Jesucristo. El plan de salvación y el evangelio de la gracia de Dios. Era todo lo que predicaba. Nunca se metió que Ezequiel y que estudiar las profecías, ni el Apocalipsis, ¿verdad? Aunque sacaba pasajes de cada libro, desde luego, para predicar. Pero fue un hombre que Dios lo llamó a ser evangelista. Otro ejemplo rápidamente es Luis Palau, el doctor Luis Palau, que también ya partió con el Señor. Yo trabajé con Luis 2 años y también tuve el gusto y el privilegio de poder estar con él y compartir con él, ¿verdad? Y fue otro hombre que fue evangelista, o sea, Luis se dedicó a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Nunca se metió en otras ambigüedades ni en otras cosas de la Biblia, porque él también lo dijo, este es mi llamado. Entonces, con esto quiero decirles que todos tenemos un llamado. En el caso mío, de mi primer mensaje,
me río todavía y cuando lo comento mucha gente se ríe también. El primer mensaje que yo prediqué cuando yo me convertí, ¿cuál creen ustedes que fue el título? Y pues yo pienso que desde ahí ya Dios me estaba llamando para el área, aunque he recorrido, como he sido misionero, evangelista durante un tiempo, pastor y maestro, pero el área más fuerte en la que Dios me ha llamado es en la escatología y en la apologética, que es la defensa de la fe. Y mi primer mensaje se tituló La Gran Tribulación. Mi primer mensaje que prediqué fue acerca de la Gran Tribulación. Imaginémonos nada más, me metí desde que me convertí al libro del Apocalipsis. Fue una pasión y ahora sé que pues Dios me estaba llamando a eso y a eso he tratado de especializarme cada vez más, profundizarme cada vez más porque siento que eso es mi llamado. Y esta es la razón por la cual dedico mucho más de mis conferencias y mis estudios a el área de las profecías bíblicas. Bueno, habiendo ya dicho eso y ya teniendo un poco más de comprensión, encontramos, ¿verdad? Y nos quedamos en Daniel 2, 44 y 45, donde finalmente Daniel le dice al rey Nabucodonosor las siguientes palabras para comprobar. Estamos comprobando todos los pasajes del libro de Daniel para recordar que se mencionan que es para los últimos tiempos. Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, en los días de los 10 cuernos, en los días de los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, lo cual no ha sucedido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, o sea, a los anteriores, a los medos persas, a los griegos, a los babilonios, que de alguna manera quedaron vestigios repartidos por todo el mundo en diferentes naciones, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran rey, el gran Dios ha mostrado al rey. Esto es importante. Dios te está mostrando, le está diciendo Daniel a Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño que tú tuviste, rey, la estatua que golpeó finalmente a los pies de tu sueño, que eran los dedos, y que se desmoronó totalmente todos los imperios. Esto significa que cuando venga Cristo, que está representado por la piedra, porque Él es la roca, Él siempre ha sido la piedra sobre la cual se ha fundado todo, Él es la piedra angular, el establecimiento de todas las cosas. Cuando Cristo venga, golpeará los 10 dedos de la estatua, representando que esos 10 dedos son la forma, como ya lo dijimos, de los 10 gobiernos mundiales, el G10 que se va a formar, y como lo vamos a ver después de que se forme este G10, y no antes, de ahí surgirá el cuerno pequeño, que en Daniel 7, Daniel 8 se le llama al anticristo. Entonces, en los días de estos reyes, Dios levantará un reino y te ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación, le dice Daniel a el rey Nabucodonosor. Brinquémonos ahora al capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Versículos del 15 al 18. Vamos a leerlos y después damos una breve explicación. Daniel 7 del 15 al 18. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, o sea, después de estos imperios, recibirán el reino
los santos del Altísimo después, inmediatamente después, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. En el capítulo 7 del libro de Daniel, él vio, este profeta maravilloso, vio, ¿verdad?, 4 bestias, que son exactamente la representación de los 4 imperios del sueño del rey Nabucodonosor. La primera bestia, Babilonia, los medos persas, que es Irán, el vientre de bronce, que es Alejandro el Magno, o los griegos, y la cuarta bestia terrible, que ni siquiera el Espíritu Santo encontró un nombre para darle, que representa el Imperio Romano. Y aquí en el capítulo 7 vemos cómo el Espíritu Santo va reduciendo el espacio para que veamos hasta el capítulo 12 cómo llega a concentrarse en el anticristo. O sea, poco a poco en el libro de Daniel el Espíritu Santo va achicando, va acortando los imperios conforme se van a ir modelando hasta culminar con el final imperio, que en Apocalipsis 17 es el octavo que es el anticristo. Entonces, después de que estas 4 bestias son vistas por Daniel, dice la Biblia en el versículo 9 que cuando él estaba mirando todas estas visiones que no entendía, vio una visión de Dios. Esto es increíble. Daniel estuvo viendo una visión del trono de Dios. Y vemos en el versículo 9 que dice, cuando estaba mirando, fueron puestos tronos. Él vio cuando se colocaron los tronos. Y se sentó un anciano de días, que es Dios. Así se le llama muchas veces, no porque esté viejito, simplemente es un título para que lo entendamos nosotros, que significa su eternidad. El anciano de días, o sea, la eternidad de Dios. Cuyo vestido, vean cómo describe Daniel a Dios, como un anciano vestido de blanco como la nieve, el pelo y su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río procedía de fuego y salía de delante de él, y millares de millares, en el hebreo es millones de millones, le servían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué visión tuvo Daniel de Dios? De los últimos tiempos. Porque vemos hasta Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, cuando los libros fueron abiertos. O sea, lo que vio Daniel 600 años antes que el apóstol Juan en el Apocalipsis, los dos coinciden perfectamente bien. Y así sabemos que la visión que tuvo Daniel se está refiriendo a los últimos días. ¿Y qué es lo que en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 al 15, vemos? El juicio del gran trono blanco. Aquí en esta visión vemos que fueron puestos tronos, pero en el capítulo 4 de Apocalipsis dice Juan que vio tronos y ya 24 ancianos sentados que representan a la iglesia. Y en el capítulo 20 de Apocalipsis encontramos que fueron abiertos los libros, y esto es cuando se han abierto los libros, es porque Dios está ya listo para juzgar a la humanidad. ¿Cuándo será esto? Al final del reino milenial, del reino mesiánico o del milenio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 20, 11 en adelante dice, y la tierra desapareció delante del trono de Dios. Y sabemos que durante el milenio la tierra va a existir, va a haber pecado. El hombre de 100 años, dicen en Isaías 65, 66, que va a morir alguien que peque de 100 años. Un niño de 100 años puede morir porque a los 100 años será un joven todavía. Va a haber rebelión al final del milenio, Apocalipsis 20, y hasta que el juicio sea llevado a cabo, que es el juicio de los incrédulos, el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, después de este juicio serán creados los cielos nuevos y la nueva tierra, donde ya no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá muerte, porque en el milenio habrá muerte, y donde estaremos ya en el estado perfecto por toda la eternidad.
Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, la eternidad. Entonces, esta es la razón por la cual Daniel se confunde y vemos que uno de los que lo asistían a Dios, de los millones que tenían ahí, fue el que le dijo en el versículo 15 que acabamos de leer, Daniel 7, versículo 15, se me turbó el espíritu, después estaba, imaginémonos, se me turbó el espíritu, estaba confundido, y el miedo de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron, y me acerqué a uno de los que asistían, ahí estaba Daniel, fue llevado en el espíritu al cielo, y de los millones ni siquiera le dejaron acercarse a Dios, se acercó a uno de los que asistían a Dios, que sabemos que son los ángeles, los millones de ángeles que Dios tiene a su servicio. Y se acercó Daniel a uno de estos ángeles, como dice aquí, y entonces le preguntó a él, versículo 16, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué están abriéndose los libros? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y entonces ya el ángel le dice a Daniel, versículo 17, estas 4 grandes bestias que tú viste al principio son 4 reyes, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. No quiero dejar de pasar esto que es importantísimo. Daniel vio en este capítulo 7 4 bestias. ¿Verdad? Vio en primer lugar, dice el versículo 4, estamos en el capítulo 7, a un león que representa a Babilonia, un oso que representa a Irán o a los medos y a los persas, el leopardo, versículo 6, que representa las conquistas veloces, repentinas, estratégicas de Alejandro el Magno, y número 4, la cuarta bestia, de donde vemos más adelante que de ahí de esa cuarta bestia, o sea, del Imperio Romano, salió un cuerno pequeño. ¿Por qué le dice el ángel que después de estos 4 reyes vendrá el trono de Dios o vendrá el reino milenial de Jesucristo establecido en la tierra, cuando sabemos que son 10 reyes los que en el capítulo 2 se van a mencionar? Y vamos a poder entender esto si lo leemos en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vean ustedes la consistencia de la Biblia, es impresionante, asombroso, solo Dios pudo inspirar este libro maravilloso. Dice Apocalipsis 13, versículo 1, el apóstol Juan está escribiendo: me paré sobre la arena del mar, y recordamos que Juan se encontraba ¿en dónde? En la isla de Patmos, junto al mar Egeo, enfrente del mar Mediterráneo. Cuando dice, me paré sobre la arena del mar, está hablando sobre el mar Mediterráneo. Él estaba enfrente del mar Mediterráneo. No era el mar de Acapulco, ni era la playa Caleta, ni de Cancún, ni de la Riviera Maya, ni de la costa francesa. Él se paró y estaba junto al mar Mediterráneo, dándonos a entender claramente que la bestia que va a surgir ahorita va a surgir del área del mar Mediterráneo. Esto es importantísimo. Son detalles muy aparentemente muy pequeños que Dios nos los deja como piedras preciosas para que podamos nosotros tener una guía, como un mapa acerca de toda la revelación maravillosa que el Espíritu Santo nos quiere dar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, o sea, esta bestia sabemos que es el anticristo. Aquí no hay vuelta de hoja. Entonces vemos que el anticristo surge del área del mar Mediterráneo, no de Inglaterra, no del mar Atlántico, no del mar Pacífico, no del mar Caspio, no del mar Negro, del mar Mediterráneo. De ahí surge la bestia o el anticristo. Pero lo importante es lo siguiente. Y dice Juan, tenía 7 cabezas, que después lo vamos a ver, que representan los 7 imperios desde Egipto y Asiria hasta el Imperio Romano. Ha habido 7 imperios en la historia, lo vamos a ver, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que son los 10 cuernos que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, como lo sabemos. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Por qué se le compara con un leopardo? Porque si nos vamos al libro de Daniel, el leopardo representa al imperio de Alejandro el Magno, que fue el tercer imperio
que le reveló Dios a Daniel, y que en la estatua de Nabucodonosor representa el bronce o la plata, el metal, el metal del bronce bruñido. Entonces Alejandro el Magno representa el tercer imperio. Primero fue Babilonia, los medos persas, recordamos, estamos recordando esto. Después el imperio griego, que fue el vientre, y las piernas de hierro, que fueron Roma. Entonces aquí le está diciendo que el cuerpo de la bestia, o sea, lo que va a conformar el gobierno del anticristo, vendrá del antiguo imperio griego. Y el antiguo imperio griego, recordamos que fue absorbido por el que siguió, que fue el imperio romano. Entonces vemos que el gobierno del anticristo va a estar conformado de 10 naciones que hayan surgido o que hayan formado parte del antiguo imperio romano, y entre estas fue Grecia. Y ahora, cuando vayamos al capítulo 8 del libro de Daniel, vamos a encontrar que el imperio de Alejandro el Magno, el imperio griego, que es el leopardo, muere Alejandro y se divide. Es en el capítulo 8 de Daniel. Bueno, hay tantas cosas que quisiera compartir, pero voy a compartir todo lo que siento compartir. El imperio de Alejandro el Magno, en el capítulo 8 de Daniel, se divide en 4 diferentes estados. Y los 4 generales de Alejandro el Magno se reparten el imperio griego en 4 partes. Fueron Egipto, Grecia, Asiria y todo lo que es Turquía. Grecia, Turquía, Egipto y Asiria. En estas 4 entidades, las 4 divisiones del imperio griego fueron repartidas. Y en el capítulo 8 de Daniel dice que de una de ellas, ¿verdad?, surgirá el anticristo. Que me adelanto para decirles que fue Asiria. Por eso al anticristo se le llama, en el capítulo 10 de Isaías, en el capítulo 31, en fin, el asirio. Porque de esa parte del Medio Oriente surgirá la persona del anticristo. No va a surgir de Roma, ni de París, ni tampoco de España, ni de México, ni de Estados Unidos. El anticristo surge bíblicamente de una de las divisiones del imperio griego, que fueron 4, repito, y que en este caso quedó Asiria. Después de estudiar Daniel 8 lo podemos ver. Entonces vemos que el cuerpo de la bestia, capítulo 2, estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, tenía la forma de un leopardo. O sea, parte de Egipto, parte de Asiria, parte de Turquía formarán parte, o serán naciones que ya nos adelantamos que formarán parte del G10. Entonces podemos mencionar naciones del Medio Oriente que ya sabemos que van a formar parte del gobierno del anticristo. Y dice la Biblia, y los pies como de oso. El oso es Irán. En el capítulo 7 del libro de Daniel, el oso representa a el segundo imperio mundial en la estatua de Nabucodonosor, que es Irán, que es el pecho, ¿verdad?, de plata. Oro Babilonia y la plata Irán, el bronce Grecia, Alejandro el Magno. Entonces vemos que los pies de la estatua de la bestia eran de Irán, o sea, el oso. Esto representa que Irán tendrá la movilidad del gobierno del anticristo. Y esto es interesantísimo porque sabemos que ahorita una de las más grandes, si unimos ya los cabos con los acontecimientos mundiales, sabemos que Irán está ahorita amenazando el Medio Oriente y está tratando de atacar a Israel, y es respaldado ya por Rusia y por China también y por Turquía. Increíble que Turquía representa, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento a Togarma, y lo vamos a ver después en Ezequiel capítulo 38. Pero todas estas naciones ya están amalgamadas, ya hay una conformación, una alianza, donde ya podemos ver claramente que el rompecabezas de la Biblia, comenzar a poner todas estas piezas en orden, nos va dando un cuadro perfectamente bien, donde faltan las últimas pinceladas, que vamos a ver en el próximo estudio. Estoy seguro que esto va a ser de mucha bendición para todos ustedes, porque estamos adentrándonos ya en las profecías selladas para el tiempo del fin. Que Dios te bendiga, y continuamos recordando que Jesucristo
está a la puerta. Ya está tocando Jesucristo, que ya viene por nosotros. Nos está diciendo, prepárense para que sean tomados por dignos de escapar. ¿De escapar de qué? Pues de la tribulación. Lucas 21, 34 en adelante. Para que sean dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Estás tú listo? Si no estás tú listo, invita a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Pídele perdón por tus pecados y de aquí en adelante, la corta vida que Dios nos ha dado, prométele a Dios. Dedícale los últimos días, los últimos meses o años que Dios nos dé para que